Estamos a punto de dejar atrás un 2024 que ha tenido un poco de todo, incluyendo un periodo de muchas dificultades, especialmente por los problemas de adaptación de los nuevos trenes Abril y en especial por las obras en varios puntos del mapa, siendo Chamartín o los trabajos en la línea Madrid-Sevilla el epicentro de esos problemas. Pero el 2025 dejará varios puntos a los que tendremos que seguir la pista y que podrían ocasionar complicaciones en el tráfico sobre raíles. Habrá muchos tramos en obras y puntos negros, estaciones o mejoras que en algunos casos obligarán a cortar o modificar diversos servicios y pueden complicar el día a día de muchos viajeros. Sin embargo, 4 puntos destacarán sobre todos ellos, y esperando que en Chamartín los trabajos afecten mucho menos al movimiento de trenes y viajeros. De esta forma, la continuación de las mejoras en la Madrid-Sevilla, el comienzo de las obras en la estación de Valladolid, la duplicación de las vías entre Palencia y León y la intervención en un viaducto de 500 metros en la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona pueden suponer un verdadero desafío logístico y de planificación a los responsables de circulación de Adif para que se afecte lo menos posible a los viajeros, que si sigue la dinámica del año que va concluyendo podría ser incluso mayor que nunca. De esta forma, en la declaración de la Red 2025, el gestor de las infraestructuras ferroviarias ha informado a las empresas y otros agentes sobre las restricciones de capacidad que tendrá una duración superior a los 7 días consecutivos que den lugar a una cancelación, redirección o sustitución por otros modos de transporte de más del 30% del volumen de tráfico estimado en una línea ferroviaria. Y dentro del mapa de alta velocidad, los 3 puntos mencionados tendrán especial relevancia, dejando claro que los trabajos para poner al día la línea entre Madrid y Sevilla ha dejado atrás las actuaciones más complejas en lo que se refiere a la convivencia de obras y tráfico y debería afectar de forma mucho menor a la puntualidad de los trenes o llegar a producir problemas, algo muy común meses atrás. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Todo indica que el epicentro de las dificultades podría estar en la ejecución del proyecto de remodelación de la estación de Valladolid-Campo Grande, proyecto que os conté en otro vídeo del canal y que se alargará 30 meses con periodos muy delicados en obras que podrían afectar de forma severa a horarios o frecuencias y esa difícil relación de obreros y pasajeros que tantos disgustos ha dado recientemente en puntos como Chamartín. Campo Grande se ha convertido en uno de los lugares con mayor paso de trenes al día y cada vez irá a más, por lo que estas obras darán titulares en los 2 años y medio que tenemos por delante y esperemos que no en materia de problemas. Todo indica que en el segundo semestre de 2025 hay una alta posibilidad de cortes extraordinarios nocturnos que también podrían afectar de algún modo, aunque de forma menor, al resto de circulaciones. La remodelación de Campo Grande será muy ambiciosa y afectará a todas las instalaciones, viéndose un aumento de tamaño y capacidad más que notable que cambiarán por completo esta estación y que deberían avanzar pronto con la licitación y adjudicación de las obras, tras las ligeras modificaciones que se le han hecho al proyecto presentado meses atrás, unos trabajos que además afectarán a la plataforma, superestructura, vía, electrificación e instalaciones de seguridad y comunicaciones en un tramo de casi 10 kilómetros de la línea Madrid-Burgos. No muy lejos se continuará con el proceso de duplicación de la vía dentro del tramo entre Palencia y León, que también contamos en un vídeo y que servirá para acoger la subida de tráfico que se verá en esta zona en los próximos años. En concreto afectará al tramo entre Villada y la capital leonesa, donde se mantendrá la circulación en vía única alterna durante los trabajos e incluso se habla de la inhabilitación del cambiador de ancho de Vilecha durante 3 meses. Trabajos que se prolongarán hasta octubre de 2025 en la vía 2 y desde entonces durante los siguientes 12 meses en la vía 1, incluyendo el tramo entre la bifurcación de las Barreras y León, con cortes nocturnos hasta finales de 2025.
Otro lugar que será protagonista de ciertas dificultades será la impermeabilización del viaducto de Río Blanco en la localidad soriana de Medinaceli y que obligará a cortar durante 3 fines de semana cada vía alternativamente dentro del cuarto trimestre de 2025. Unos cortes intermitentes, pero que se deberían notar en tiempos de viaje y está por ver si en capacidad de la línea, al ser la más transitada de lejos del mapa ferroviario español. En cuanto al trazado de la red convencional, Adif ha informado de otros puntos delicados en trabajos que pueden afectar a la circulación en momentos puntuales, como el tramo León-La Robla, que sufrirá restricciones desde el tercer trimestre de 2025 y durante 15 meses por las obras de renovación de las vías de la estación de Santibáñez y de la línea entre la bifurcación de Galicia y la de Pajares hacia Asturias y la variante de Pajares. Proyecto ahora en proceso de redacción y que se espera conllevará cortes totales puntuales de hasta 24 horas, así como otros en vías alternas y ya en la parte final de las actuaciones durante toda la noche. También se destaca que habrá incidencias entre Villamuriel y Magaz en Palencia hasta mediados del próximo año por las obras del acceso sur a la capital palentina, que afectarán tanto a la alta velocidad por la baja temporal del cambiador de Villamuriel, que derivará circulaciones al de Valdestillas, y en la red convencional entre Venta de Baños y Palencia, siendo esta provincia una de las más activas en obras de 2025. También se rehabilitará el viaducto de Martín Gil entre Zamora y Sanabria, se reparará el puente sobre el río Arlanzón en la línea Quintana del Puente Villarrodrigo, el túnel número 5 de Guadarrama, con un corte total de 3 meses y medio en la línea de la Tablada a El Espinar, así como la continuación de los trabajos de renovación entre Los Cotos y Cercedilla y la adaptación de gálibos de túneles para la autopista ferroviaria entre Santa María de Huerta, en Soria, y Épila, en Zaragoza, trabajos que en mayor o menor medida serán delicados y afectarán al desarrollo normal de las circulaciones en 2025, que será clave en muchos puntos del país y de los que estaremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.